Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. A pesar de haber desaparecido muchos años antes, el pueblo de Israel esperaba al profeta Elías como signo de los tiempos mesiánicos. Su llegada iba a anunciar el final del dolor y el comienzo de la salvación para Israel y para el mundo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Tu tienda, Señor, recíbelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El adviento es esperanza, la esperanza, salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos el camino, los caminos del amor, escuchemos su voz. Abre tu tienda, Señor, recíbelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad ya próxima, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos siempre celebrando la feria privilegiada de Adviento. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Al acercarse las fiestas de la Navidad, te rogamos, Dios eterno y poderoso, que tu Verbo, que se hizo carne en el seno de la Virgen María y habitó entre nosotros, nos haga sentir su amor y su misericordia. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de la profecía de Malaquías. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene. Dice el Señor de los ejércitos: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como al oro y la plata. Y ellos serán siempre para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor, como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Yo les voy a enviar a Elí, el profeta, antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, para que yo no venga a castigar el país con el exterminio total. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad, para que los que observan los preceptos de su alianza. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados, y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces le tenemos de nuevo a Zacarías. Llega ya el tiempo de la purificación. Yahweh lleva al templo. Y bueno, pero ñambojerana, comitaco ajerana. Y todos dicen: bueno, tiene que llevar el nombre de su padre, Zahar Ya. Es importante también, queridos amigos, ¿saben por qué? Porque Zahar quiere decir recordar.
Eguero mandu obedece la Sahar. Allá, Yahvé, ya. Entonces, Saharia quiere decir Saharí, ya. Yahvé nos recuerda. Yahvé y mandu Yande Yara y mandu Daje Sarairi Yande Jehuí. Para decir las Saharías. Para nosotros en castellano, Zacarías, ¿verdad? Bueno, eso para saber un poco. Y todos le quieren llamar así, ¿verdad? Porque de cierta manera es un nombre teológico y para decir tiene que llevar el nombre de su padre, porque Dios se acordó de quién se acordó y se acordó de que Isabel no debía quedar estéril, es la gracia de Dios. O 5 meses y bueno, Dios me ha sacado de la humillación, porque la descendencia era demasiado importante. Recuerden que en la Biblia el primero la tierra, el segundo la descendencia, el pueblo elegido, y el tercero la monarquía, la organización, la política, polis. Ya ella bañande ya ella bañande relacionada, oñón die paye. Bueno, y entonces desde aquí ellos decían, no hay nadie en tu familia que lleve este nombre. Sahar, ya, hoy vota, pero acuerdan vos era ese Juan. Juan la genanae. Anaipórico a ver la pechajera. Pero sin embargo, ellos ahora comienzan a pensar, eres la ñambojera tajina Juan, ¿de dónde? ¿A qué se debe? Y entonces le preguntan, ¿verdad? Le preguntan al papá. A ella van de cara ahí lleva Zacarías, va y botan, ella va en bojera C. Le hacen señas. Y pide una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Su nombre es Juan. Todos quedaron admirados ciertamente y en ese mismo momento Zacarías recupera el habla y comienza a alabar a Dios. Queridos amigos, esta es una teología pero maravillosa para decirnos, ¿verdad? Cuánto Dios nos ama y cómo Dios se acuerda siempre de su pueblo. Tal vez podemos pasar por situaciones difíciles, por situaciones de oscuridad. Podemos encontrarnos en nuestra historia con situaciones dictatoriales, situaciones políticas negativas, situaciones en que parece que no podemos salir adelante alleva. Pero ñande yara lo mismo alleva. Oíña de indiegina, da esaray ñande hoy. Muchos de los profetas son mucho más duros, ¿verdad? Y nos dicen que el Señor justamente nos olvida de su pueblo, que el Señor lo rescata de esa esclavitud, que el Señor incluso castiga, ¿verdad?, las malas acciones, tanto de los opresores. Añandé ahí el Sahar, ya ve que se acuerda de nosotros, pero en el sentido hoy de esta bondad inmensa, la bondad de un Dios que quiere que nosotros seamos felices, que nos realicemos. Para vivir felices. Y a mí entonces, allá por mí, dejémonos tocar por Dios. Y allá pone la de organización, como tiene que ser. Vamos a organizarnos, pero organizarnos desde Dios, de los criterios y valores de la vida del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que indique las puertas del reino de Dios y ayude a liberar a los cautivados por el pecado, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el encuentro de Navidad en familia, para que fomente la fraternidad y la vivencia de la fe profundamente cristiana en los hogares, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que comprendamos la voluntad de Dios como María y sepamos responderle positivamente, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor.
Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, por este pan que nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo das. Es fruto de la vid y el trabajo, nos das a beber salvación. Es fruto de la vid y el trabajo, nos das a beber salvación. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el sacrificio de tu Hijo, que es el acto de culto más perfecto que podamos ofrecerte, nos devuelva, Señor, tu amistad, para que podamos celebrar con un corazón puro el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino.
Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Levántate, Jesús mío, que estás que está real y verdaderamente llegando presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos traerá su resplendor, nos traerá la luz, la paz. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. El Señor viene ya. Oración final. A quienes hemos participado de esta Eucaristía, concédenos, Señor, tu perdón y tu paz, para que estemos siempre preparados a recibir dignamente a tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Que el Señor Jesús esté con y usted. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Escuchar tus palabras es hacer lo que nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús.